Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí. El Señor me sacó en espíritu y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran muchísimos en el valle y estaban completamente secos. Me preguntó: «Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos?» Yo respondí: «Señor, Dios mío, tú lo sabes». Él me dijo: «Pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: yo mismo infundiré espíritu sobre vosotros y viviréis. Pondré sobre vosotros los tendones, haré crecer la carne, extenderé sobre ella la piel, os infundiré espíritu y viviréis. Y comprenderéis que yo soy el Señor». Yo profeticé como me había ordenado, y mientras hablaba se oyó un estruendo y los huesos se unieron entre sí. Vi sobre ellos los tendones. La carne había crecido y la piel la recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: «Conjura al espíritu, conjúralo, hijo de hombre, y di al espíritu: esto dice el Señor Dios: ven de los cuatro vientos, espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan». Yo profeticé como me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Y me dijo: «Hijo de hombre, estos huesos son la entera casa de Israel, que dice: se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, ha perecido, estamos perdidos. Por eso profetiza y diles: esto dice el Señor Dios: yo mismo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío, comprenderéis que soy el Señor. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestra tierra y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago». Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, oriente y occidente, norte y sur. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de la ciudad habitada. Pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a una ciudad habitada. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos y a los hambrientos los colmó de bienes. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios mío, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?».
Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Hemos escuchado como primera lectura una de las visiones del profeta Ezequiel más conocidas por su dramatismo, incluso por su tenebrismo. Ese campo, ese valle lleno de huesos secos a los que el profeta tiene que devolver la vida. Esta profecía tiene lugar en un momento en el que efectivamente el pueblo de Israel se sentía muerto. Se me han secado los huesos, dice el Señor, que era la queja de los israelitas. Estaban en ese destierro en Babilonia, donde se habían quedado sin sus casas, sin Jerusalén, sin el templo destruido, y no tenían esperanza, ninguna. La experiencia de ellos, la expresión que tenían de su experiencia era que Dios los había abandonado. Era la impresión que tenían: Dios nos ha abandonado. Y aun cuando el Señor en muchas ocasiones aparece como el Dios tonante, el Dios que se enfada por las infidelidades de su pueblo, siempre va a terminar ejerciendo la misericordia. Y aquí, igual, después de haber permitido que el pueblo de Israel fuera llevado en exilio hasta Babilonia y derrotado y con muchas muertes, viene el Dios que se compadece una vez más de su pueblo y promete: yo os sacaré de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, comprenderéis que soy el Señor, que os quiero, que os amo, y que además tengo el poder de restableceros en la situación que a vosotros os apetece estar. Comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. De esta manera, el Señor aparece siempre como amable, es decir, digno de ser amado, porque ejerce su misericordia, porque tiene paciencia con el pueblo de Israel entonces y con la humanidad hoy. Tiene paciencia. No es el Dios que, como pudiera parecer a veces, se enfada hasta el punto de hacer explotar todo. No, es un Dios que siempre espera, tiende la mano una y otra vez, esperando una respuesta distinta. Por eso nos recuerda Jesús que este Dios amable, digno de ser amado, tiene que ser realmente amado. Y por eso, ante la pregunta, que no es demasiado extraña, de cuál es el mandamiento principal de la ley, no olvidemos que los maestros de la ley en Israel habían ido elaborando a partir de los 10 mandamientos toda una legislación en que había más de 300 preceptos que tenían que cumplir. Y llega un momento en que no saben qué es lo más importante. Pero aparte de eso, como los que le interrogan son maestros de la ley, quieren pillarlo, a ver si dice una cosa que no está de acuerdo con lo que pensamos nosotros. ¿Cuál es el mandamiento principal de la ley? Y Jesús, sin dudarlo, va al centro, al corazón de la voluntad de Dios. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y esto porque es lo justo,
Dios que ama tiene que recibir respuesta de amor. Dios que es misericordioso tiene que ser amado, para que no ocurra lo que dice el santo: el amor no es amado. Es lo más importante, el mandamiento más importante, un mandamiento del que, por cierto, nos olvidamos con bastante frecuencia, una de dos: o nos olvidamos de él, o es que creemos que sí lo cumplimos, y por eso no somos conscientes de lo mucho que pecamos contra el primer mandamiento. Nos acordamos de las mentiras, de las infidelidades, de mil cosas, pero de que no amamos a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todo el ser, de eso no nos acordamos y por lo tanto no nos esforzamos suficientemente en poner al Señor en el centro de la vida, porque no olvidemos que el amor a Dios no es cuestión de sentimientos, sino de fidelidad. Sobre todo en el Evangelio de San Juan aparecerá muy claro: el que ama es el que cumple mis mandamientos, es decir, el que se fía de mí y me obedece, el que se deja guiar, ese es el que me ama en la práctica, en la realidad. Y esto, por desgracia, no ocurre en nuestras vidas. Tendríamos que tener en cuenta que precisamente siendo este el principal mandamiento, el más importante, eso quiere decir que también los pecados más importantes son los pecados contra este mandamiento. Las faltas de amor a Dios son lo que más debería preocuparnos en nuestra vida, porque es además la causa de todas las demás faltas. Si no amamos a Dios, no ponemos gran interés en obedecerle o en seguirle, en hacerle caso. No podemos decir lo mismo del segundo mandamiento, en el sentido de que los demás, el prójimo, no siempre es amable, o sea, digno de ser amado. Más bien tendríamos que decir que no somos nunca los seres humanos dignos de ser amados, porque son tantas nuestras faltas, nuestras infidelidades, nuestros problemas, que realmente se hace difícil el amar. Pero por eso tenemos que aprender a amar con el amor de Dios, mirar con los ojos de Dios, aceptar con el corazón de Dios y por lo tanto amar como ama Dios. Y Dios ama sin que lo merezcamos. Da su vida por quienes somos ingratos. Da su vida por quienes nos pasamos la vida, después de haber sido rescatados del pecado, nos pasamos la vida pecando de nuevo. Parece que no agradecemos en absoluto la redención de Cristo. Y no la agradecemos porque llegamos a abusar de Dios. Como Dios es tan bueno y lo perdona todo, pues a pecar. Más o menos, aunque no lo digamos así de claro, pero más o menos es la impresión con la que vivimos. Y eso no es precisamente un signo de amor a Dios. Ni es tampoco la manera de poder amar a los demás. ¿Cómo nos ha amado el Señor sacrificándose por nosotros? No hay mayor amor que el de dar la vida. Y es ahí donde también tiene que situarse el amor auténtico. No solo a los cercanos, sino a todos los demás. Pero también en el ámbito de la familia. Siempre el amor tiene que ser sacrificado, sacrificio de uno mismo. Si no, no hay verdadero amor. El amor no es cuestión de cosas románticas, no. El amor auténtico está hecho de sacrificios, de renuncias, de paciencia, de perdón, de aceptar al otro como es, de no guardar memoria de las cosas que me hayan podido molestar u ofender, darlo todo a buen lado, no importar, no darle tanta importancia a las cosas que pueda hacer el otro que me molesta. El amor auténtico está hecho de paciencia, como Dios nos ama, a paciencia. Por eso teníamos que centrar todo nuestro esfuerzo en estos dos mandamientos, que son los que dan sentido a los demás.
O dicho de otra manera, todos los demás mandamientos, incluso los 10 mandamientos de la ley de Dios, son, diríamos, una forma de concretar ese amor. Por eso, en lo que se refiere a Dios, nos habla del respeto a su santo nombre, a su persona, y nos habla de la reunión con Él, el encuentro con Él en el culto. Y por eso el amor a los demás se concreta en algunas cosas, como es el amor a los padres y a los mayores, y como es el respetar sus bienes, su vida, su integridad, respetar su fama, etcétera, etcétera. Todo eso es necesario para poder decir que amamos al prójimo. Pero no solo eso, Jesús va a ir más lejos. Cuando comente algunos de estos mandamientos, por ejemplo el quinto, dirá: habéis oído que se ha dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, y Jesús ahí eleva el listón. No basta solo con amar a los amigos, hace falta también saber perdonar, comprender y disculpar a los que hacen daño, a los enemigos. ¿Y eso cómo? Pues pidiendo por ellos y quitándole importancia a todo ello. A fin de cuentas, las ofensas que nosotros nos podamos hacer aquí, en esta vida, no tienen comparación con las ofensas que nosotros realizamos contra Dios. No hay comparación posible. Las nuestras son pequeñeces, pequeñas cosas que a veces convertimos en verdaderos dramas por darles demasiada importancia. El amor a los demás se funde con el amor a Dios. Y quien ama a Dios, ama también a los hermanos. Y al revés, como dice San Juan en su carta, el que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, miente. Pero más adelante dice: y el que no ama a su hermano y dice que ama a Dios, no está diciendo la verdad. Porque son dos amores que no se pueden separar, en definitiva, porque se trata de que sea amor de verdad. Como no está en nuestras posibilidades amar así, tenemos que pedirlo, y mucho, al Señor. Que nos ayude, que nos enseñe, que nos conduzca a la madurez en el amor, a Dios y a los demás, y que nos esforcemos mucho más en poner en práctica lo que el Señor nos enseña para que podamos llegar a la vida.